Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Santander del programa de enfermería y para nosotros es un gusto presentarles nuestro trabajo sobre la leucemia amiloide aguda. Nuestro grupo está conformado por Rosy Castro, Dayana Moreno, Leslie Camperos, Katherine Julio y Sofía Corredor. ¿Qué es la leucemia mieloide aguda? Bueno, la leucemia mieloide aguda se reporta como la leucemia aguda más común en adultos mayores. Esta es una neoplasia que se caracteriza por la proliferación de células mieloides anormales de origen clonal que se infiltran en la médula ósea, sangre periférica y otros tejidos. La acumulación de estas células en distintos modos de maduración incompleta debido a fallas en la diferenciación celular desplaza los elementos hematopoyéticos sanos, como lo son plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, lo que causa insuficiencia medular e infiltración extramedular en órganos, como lo son vaso, hígado, piel, encías y sistema nervioso central. En más del 97% de los casos de leucemia mieloide aguda se han identificado alteraciones cromosómicas cuyas consecuencias son la formación de proteínas quiméricas que transportan el proceso normal de maduración de los precursores mieloides. Asimismo, la mutación de genes relacionados con la proliferación y diferenciación celular. Algunas de las personas con leucemia amiloide aguda tienen uno o más de los factores de riesgo conocidos, pero muchas no. Aun cuando una persona tenga uno o más de los factores de riesgo, es muy difícil saber si realmente ellos causaron el cáncer. Ciertos de los cambios en el ADN del interior de nuestras células normales, pues de la médula ósea, pueden causar que se conviertan en células de leucemia. El ADN dentro de nuestras células porta estos genes, los cuales controlan el funcionamiento de nuestras células. Los cánceres, incluyendo la leucemia amiloide aguda, pueden ser causados por mutaciones, o sea, cambios que activan a los oncogenes y desactivan a los genes supresores de tumores. Por ejemplo, en los cambios de ciertos genes tales como la FLT3 son más comunes en las células de la leucemia amiloide aguda. Estos tipos de cambios pueden evitar que las células de la médula ósea maduren de manera normal o ayudar a que las células crezcan fuera de descontrol. En la leucemia amiloide aguda se pueden encontrar mutaciones en muchos genes diferentes, aunque cambios mayores en una o más cromosomas también son comunes. La mayoría de los cambios del ADN que se relacionan con la leucemia amiloide aguda ocurren durante la vida de la persona, en lugares de heredarse antes del nacimiento. Algunos de estos cambios adquiridos pueden tener causas externas, como la exposición a radiaciones o a productos químicos causantes de cáncer, pero en la mayoría de los casos no están claras estas razones por las que se ocurren. Muchos de estos cambios genéticos probablemente sean eventos al azar que a veces ocurren en el interior de una célula, sin que haya como una causa específica externa. Parece ocurrir con mayor frecuencia a medida que envejecemos, lo cual podría ayudar a explicar que la leucemia amiloide aguda usualmente ocurre en personas de edad avanzada. Primero, el envejecimiento. La leucemia amiloide aguda puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común que ocurra mediante las que las personas envejecen. Segundo, el sexo masculino. La leucemia amiloide aguda es más común en los hombres que las mujeres, pero esta razón no está totalmente clara el por qué. Tercero, el tabaquismo. El único factor de riesgo que está demostrado verdaderamente para la leucemia amiloide aguda es fumar, ya que muchas personas saben que el ámbito de fumar está vinculado a cánceres, pero pocas personas saben que esto también puede afectar a las células que no tienen contacto directo con el humo. Las sustancias cancerígenas presentes en el humo del tabaco son absorbidas por los pulmones y propagadas a través del torrente sanguíneo a muchas partes del cuerpo. Cuarto, la exposición a determinadas sustancias químicas. El riesgo de padecer leucemia amiloide aguda aumenta si usted se ha expuesto a ciertos químicos. Por ejemplo, un factor de riesgo para esta enfermedad es la exposición a benceno por mucho tiempo. Quinto, tratamiento para ciertos medicamentos de quimioterapia. Los pacientes con cáncer que son tratados con ciertos medicamentos de quimioterapia tienen más probabilidades de padecer la leucemia amiloide aguda durante los años posteriores al tratamiento
tratamiento. Los medicamentos llamados agentes alquilantes están relacionados con un mayor riesgo de la leucemia mieloide aguda. 6. La exposición a la radiación. La exposición a altas dosis de radiación aumenta el riesgo de la leucemia mieloide aguda. El riesgo varía dependiendo de la cantidad de radiación que se administre y en el área que se trata. 7. Ciertos trastornos sanguíneos. Las personas con ciertos trastornos sanguíneos parecen tener un mayor riesgo a padecer esta enfermedad. Estos incluyen trastornos mieloproliferativos crónicos, tales como la trombocitemia esencial y la mielofibrosis idiopática. El riesgo de esta enfermedad aumenta si estos trastornos son tratados con algún tipo de quimioterapia o radiación. Bueno, hablando de prevención, las causas de la mayoría de estos casos de leucemia no están muy claros, debido a que la mayoría de personas con esta enfermedad no presentan factores de riesgo que se puedan cambiar, y en la actualidad no hay forma conocida de evitar la mayoría de estos casos. Pero podemos decir que el hábito de fumar es por mucho uno de los factores de riesgo más controlables y significativos para el desarrollo de esta enfermedad. Además que dejar de fumar ofrece una mayor probabilidad de reducir el riesgo de que una persona padezca esta enfermedad. También se podría disminuir el uso de productos químicos que causan cáncer, como el benceno, que ya hablamos anteriormente. No obstante, la mayoría de expertos concuerda que la exposición a químicos en lugar de trabajo y en ambiente pueden ser responsables de un pequeño número de casos de leucemias. Diagnóstico inicial. El primer indicio en el diagnóstico es encontrar anomalías en un hemograma, leucocitos, anemia, trombopenia y ver morfología en sangre periférica. En el diagnóstico definitivo se usan dos tipos de exámenes, los cuales son el aspirado de médula ósea y la biopsia ósea. En el aspirado de médula ósea se utiliza para identificar el tipo de glóbulos blancos anómalos. Esta sangre es examinada al microscopio óptico, así como por citometría de flujo, con el fin de identificar el tipo de leucemia que sufre el paciente y clasificarlo según su subtipo. Además, se llevan a cabo de forma rutinaria exámenes citogénicos de hidratación fluorescente, con el fin de determinar las posibles translocaciones cromosomáticas de las células leucémicas. Subtipos de la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda generalmente no forma tumores, sino que se extiende por toda la médula ósea. En algunos casos se ha propagado a otros órganos, como el hígado y el vaso. Por lo tanto, la leucemia mieloide aguda no se clasifica por etapas como los otros cánceres, sino por subtipos. La leucemia mieloide aguda se clasifica en sus subtipos, desde la M0 hasta la M7. Los subtipos de la M0 a la M5 comienzan todos en forma inmadura de glóbulos blancos. La M6 comienza en forma muy madura de glóbulos rojos, mientras que la M7 inicia en forma inmadura de células que producen plaquetas. Tratamiento para la leucemia mieloide aguda. La quimioterapia, como todos sabemos, es el tratamiento principal para la mayoría de tipos de leucemia mieloide aguda. Esto, a su vez, junto con medicamentos de terapia dirigida. La quimioterapia, pues, es el procedimiento que consiste en usar medicamentos muy fuertes contra el cáncer que se pueden administrar ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Estos pues van a pasar al torrente sanguíneo para llegar a las células cancerosas del cuerpo y pues eliminarlas. A este tratamiento le puede seguir un trasplante de células madre, el cual consiste en extraer células madre de un donante. Después, el paciente recibe el tratamiento para destruir las células formadoras de sangre del mismo, y seguidamente el paciente va a recibir la célula madre que le donó la otra persona. También, además de esto, se pueden usar otro tipo de medicamentos diferentes a los ya usados en la quimioterapia. Y pues cabe aclarar que la cirugía y la radioterapia pues no son tratamientos principales para esta enfermedad, pero pues sí son usados en ocasiones muy especiales. Es de suma importancia conocer cuáles son las personas especializadas que pueden administrar el tratamiento a los pacientes con leucemia mieloide aguda, y pues principalmente puede ser dos.
un hematólogo, pues que es el doctor que trata los trastornos que tienen que ver con la sangre, y un oncólogo clínico, que es el doctor que trata el cáncer con medicamentos. Puede que muchos otros especialistas formen parte de su equipo, como por ejemplo asistentes médicos, enfermeros jefes, trabajadores sociales, especialistas en nutrición, etc. Cabe aclarar también que es muy importante que hablemos con el médico sobre todas las opciones del tratamiento, para así pues saber los objetivos y los efectos secundarios que puede acarrear este tratamiento, para ayudarle al paciente a tomar la decisión más acertada. Algunos factores que también se deben considerar es por ejemplo la edad del paciente y pues el estado general de la salud de este. También el tipo de leucemia mieloide aguda que tenga el paciente y la probabilidad de que pues el tratamiento lo cure. También en la mayoría de los casos la leucemia mieloide aguda pues puede progresar rápidamente si no es tratada. Por eso es muy importante saber elegir el tratamiento y empezarlo correctamente. Cuidados de enfermería en la leucemia mieloide aguda. La atención del sistema inmunológico, tener un límite de visitantes y aislamiento protector, control de higiene general, lavado de manos, evitar vacunas, vigilar signos en caso de infección, toma de temperatura, evitar el contacto con personas enfermas o infectadas de gripe. La alteración del sistema digestivo, tener en cuenta la nutrición, hay que proporcionar una alta ingesta de agua, alimentos con fibra, y se puede dar un masaje para favorecer movimientos intestinales, la vigilancia de vómitos y peso a diario, tener un aseo bucal. Alteración del sistema musculoesquelético, proporcionar un masaje, administrar analgésicos en casos necesarios, colocar medios físicos e inmovilizar el miembro que se encuentra con dolor, mantener en reposo pero favorecer en diferentes periodos para tener el cambio de movimiento. Alteración del sistema circulatorio, cambiar de posición para facilitar la circulación, evitar tener objetos cortopunzantes, no administrar anticoagulantes, controlar líquidos, favorecer la hidratación para tener un valor de esta hidratación y administrar líquidos en caso de baja hidratación. Alteración de la imagen corporal, favorecer el uso de pelucas, de gorros o pañuelos. Explicar que el tratamiento tiene cambios transitorios y que son reversibles. Y tener actividades recreativas. Y podemos concluir que los cuidados de enfermería en pacientes con leucemia, aspectos que conlleva padecer esa enfermedad. A nivel inmunológico, respetar una higiene rigurosa y evitar riesgo de infección. A nivel digestivo, vigilar la dieta y el peso. A nivel musculoesquelético, alterar periodos de actividad y reposo y aliviar el dolor. A nivel circulatorio, controlar el nivel de hidratación y facilitar la circulación. A nivel estético, informar al paciente sobre el aspecto físico para evitar estados de angustia y depresión. Gracias.